alias el Pisu. ¿Cómo estás? Muy buenos Muy días, bien. bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Feliz viernes, me da mucho gusto verlas. Feliz viernes, igualmente. Y me emociona poder compartir esta información, porque en efecto, como muy bien decías, bueno, ¿alguna de ustedes termina en efecto el día con pila? Nunca. Para nada. Para nada. Hace mucho que no, es como un... Eso ya no se ve. No, es un unicornio azul. Esto es como un mito lo que tú nos vas a contar. Por porque supuesto. parece increíble poder sobrevivir las Por 24 supuesto, horas. vamos a convertirlos el día de hoy en verdaderos guerreros de su celular Muy en bien. las calles. Porque desafortunadamente hoy la dependencia que tenemos del teléfono tiene mucho que ver justamente no solo con llamadas o mensajes, como bien decías, o el juego que estabas refiriendo. Me encanta. ¿Se acuerdan de ese juego, Viborita? Sí. Que iba creciendo. Todos lo jugamos en nuestros teléfonos, que eran además monocromáticas las pantallas. Hoy, además, recibimos notificaciones por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Snapchat, por Pokémon Go, si quieren también. Pero además, en muchos casos también dependemos de ello para poder guiarnos con los mapas o solicitar un servicio de transporte. Realmente para todo. Para todo. Para todo Entonces, se utiliza. Es como nuestra computadora portátil Agenda. personal. Exacto, y ¿no? quedarte sin pila en algún momento del día implica una desconexión que te afecta en muchos sentidos, familiares, laborales, Sí. en todos los Sí, sentidos. representa un Entonces, problema porque nos desconectamos de todo. Exacto. Entonces, vamos a darles unos tips para que podamos administrar mejor nuestra batería durante el día. Claro, sabiendo que a veces tenemos la oportunidad de volvernos a conectar, nos convertimos en obsesos del te robo un enchufe tantito, Sí. ¿no? Que eso está muy bien, pero si en ocasiones nos encontramos bajo una misión urbana en la que sabemos que no nos vamos a poder conectar, pueden seguir los siguientes consejos. Muy bien. El primero, hay que mantener actualizados nuestros teléfonos celulares con las últimas versiones de su sistema operativo. No importa la marca o no importa la plataforma, esto aplica para todos los teléfonos. ¿Por qué? Porque las actualizaciones traen mejoras en la forma en la que el teléfono trabaja. Y estas mejoras en muchas ocasiones tienen que ver con el consumo de la batería, un consumo más óptimo, que no esté gastando batería, que no la gaste de manera tan rápida o tan potente. Entonces vale la pena que estén actualizados por seguridad y por mejor ahorro de la energía. Sin embargo, vamos a la parte que nos compete y en la que podemos tener directamente influencia. Una primera, normalmente no nos damos cuenta, pero tenemos varias aplicaciones abiertas de manera simultánea. Sí. Esto hace que el teléfono esté constantemente revisando cada aplicación y diciendo qué tengo pendiente Y por acá, actualizando. actualizo No por deja acá. de trabajar el teléfono. O deja de trabajar o está tan ocupado que se vuelve incluso hasta lento, Sí. pero está consumiendo batería. Tanto en los teléfonos iOS como en los Android tienen una opción para ver cuántas aplicaciones están abiertas. Yo les muestro, por ejemplo, en este momento en mi teléfono y están viendo a cuadro, pero como ven, ahorita tengo una aplicación que estoy usando, que es la que tiene mi nota, digamos, la información de mi contenido para hoy, pero también tengo atrás la cámara, Facebook, Chrome, Instagram, Twitter, Messenger, todo eso está consumiendo batería. Hay una forma en la que permite cerrar todas esas aplicaciones, cosa que voy a hacer en este momento. ¡Tric! Ya cerré todas las aplicaciones y en este momento el teléfono está mucho más relajado, si quieren así. Está descansando. Tiene menos pendientes. Y es que es muy común, ¿no? Que de Claro. repente tenemos hasta 10 aplicaciones abiertas Sí. y que Exacto. no estamos utilizando más que una. Y esas otras 9 Sí. te están consumiendo batería. Piso, una pregunta. Tú Adelante. mencionabas de la actualización del sistema operativo de los equipos, pero las aplicaciones también tienen actualizaciones. Por supuesto. ¿Estas también hay que tenerlas al día Por para eso supuesto, mismo? es muy importante tenerlas porque la mejora va justamente en función, entre otras cosas, de consumir menos bien. batería. Ese es como el objetivo que todos los que desarrollan aplicaciones hoy tienen, entre Muy bien. otras cosas, que se acabe menos rápido la batería. Ok, otro de los tips que es importante, ajustar el brillo de la pantalla. A todos nos gusta la pantalla brillante y más si estamos viendo fotos. Sin embargo, reducir el brillo de la pantalla va a permitir que mucho, pero mucho de la batería que se está consumiendo se ahorre. Evidentemente esto a veces no es tan cómodo. Si estamos en circunstancias de mucha luz de sol, se hace casi imposible ver el teléfono y ya estamos agazapados tratando de ver, pero nos va a ayudar mucho a consumir menos batería. Por supuesto, si hay un momento en el que requieran ver una foto para aplicar un superfiltro, pues le pueden subir el brillo a su batería, digo a su pantalla y disfrutarlo, pero regresarlo a un modo de brillo que esté abajo del 50%. Perfecto. Esto les va a ahorrar muchísima más batería. Otra cosa que es importante es que desactivemos todo lo que no estemos utilizando. Es decir, les voy a mostrar aquí arriba. Wi-Fi, Bluetooth. Exactamente. Claro.
todo lo que no estoy utilizando en ese momento está consumiendo batería. En el caso del Wi-Fi, por ejemplo, si estoy en un lugar en el que no estoy conectado a una red y tengo el Wi-Fi activado, el teléfono está constantemente en un modo, digamos, De búsqueda. tengo red, ¿dónde hay red? Quiero red. Buscando red Y por todos lados. esto le cuesta mucha batería. Si la apago porque sé que no hay una red disponible, reduzco el consumo de batería. Fíjense cómo estamos hablando de varias acciones que en conjunto van a representar un ahorro realmente sustantivo a la batería, Que son- al grado de que van a poder terminar el día con pilas, se los prometo. Son muy sencillas además de activar y desactivar. Muy sencillas de activar y desactivar. La última, la locación, el GPS. Si no estoy utilizando una aplicación que requiera del mismo, apáguenlo también. ¿Por qué? Por lo mismo, porque además de que el teléfono esté preguntando en modo, tengo red, está al mismo tiempo diciendo en dónde estoy, y todo eso le consume energía. Este tipo de ahorros lo que nos van a permitir es que el teléfono se enfoque en el uso del momento en el que yo lo Que estoy... esté concentrado en eso. Sí, exactamente. ¿Qué nos dices, por ejemplo, al momento de conectar el teléfono para la carga respectiva? ¿Cuánto Esto es algo muy tiempo bueno. es lo ideal? Fíjense que lo ideal, hoy hay polémica al respecto, lo ideal hoy todo indica es, por ejemplo, que no dejemos el teléfono conectado cuando nos vamos a dormir, Sí. porque llega al 100% de la carga Sigue. y se continúa cargando y esto parece ser, afecta a las baterías y afecta a los teléfonos. Se recomienda que lo que hagamos es hacer microcargas, es decir, no esperar a que se vaya hasta cero, como antes hacíamos, Sí. y cargarlo hasta el 100 y dejarlo ahí todo el tiempo. Lo preferible es estar haciendo cargas más intermitentes, del 20% al 60, al 80, al 90%, Y así paulatinamente. y utilizarlo e irlos paulatinamente. Antes de dormir les recomiendo, conéctenlo un ratito antes, cuando llegue al 100%, desconéctenlo, ya no tuiten ni Ya rieguen sus no, plantitas. ya no más. Ya descansen. Ya Se van a descansar. despertar con un 90% de batería Muy y bien. ese resto lo pueden recuperar mientras están arreglando Perfecto, para salir y para recuperar salir. el 100%. Excelente, Muy Steve. bien. Muchas Así gracias. es. Cuiden la batería, ¿eh? Muchísimas gracias por estos tips.